Hola, en este video vamos a tratar sobre el tratamiento y curado de los pavimentos flexibles. Como primer punto, los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales que se construyen sobre el terreno natural para permitirnos que los vehículos transiten sobre ellos de manera segura, cómoda y confortable. Los materiales de las capas se escogen según su costo de disponibilidad, tipo de tránsito y tipo de suelo. Entre ellos tenemos los pavimentos rígidos, que están conformados por losas de hormigón no menores de 15 centímetros de espesor y separados por juntas y colocadas sobre una base, subbase y subrasante. Y se debe prestar especial atención en el diseño y construcción de la subrasante y subbase. Los pavimentos flexibles, que su superficie es de hormigón asfáltico, sin juntas y no tienen más de 10 centímetros de espesor. Su base no tiene aproximadamente 20 centímetros de espesor y suelen tener una subbase respecto a su mantenimiento en el rescapado de los pavimentos asfálticos. ¿Cómo curamos un pavimento? En sí hay que tener en cuenta qué significa curar. El curado significa simplemente mantener el agua del concreto que influye en la combinación o recreación química del cemento y agua finalmente se transforma en un material con los que nos ayuda a desarrollar el concreto resiliente y durable. En estas imágenes podemos ver casos de los pavimentos en situaciones extremas en los cuales, aparte de curarlos, tenemos que poder repararlos para que tenga una mejor funcionalidad en cuanto al nivel de flujo de tráfico en la zona que vaya a requerir. Los tipos de curado pueden ser tanto como el método de curado de acrilato de agua, método de curado con agua o aeramiento de inversión o mediante aditivos, que en este nos vamos a centrar en este video. Continuando con el proceso de reparación de nuestro pavimento, hay que seguir un orden progresivo para poder repararlo en su totalidad. Como primer punto tenemos la evaluación del nivel de daño del pavimento, que en sí primero vamos a determinar el nivel de afectación que puede generar este pavimento. Si es que en su totalidad es parcial o completamente deteriorado. Cabe destacar que hay casos en los cuales, por ejemplo, el deterioro cuando vamos a repararlo es mayor a lo esperado y en ocasiones el deterioro parcial puede llegar a ser un deterioro completo. Como segundo punto vamos a tener el proceso de reparación a profundidad parcial, en el cual los niveles de deterioro son bajos y por lo regular vamos a optar por una reparación a profundidad parcial. La ejecución de reparaciones se suele aplicar para los siguientes casos: para los destornillamientos de los labios de las juntas, descaramientos superficiales y fisuras de las esquinas de los loses también. En sí hay que definir un límite de reparación y tiene que ser extendido a 3 pulgadas a 75 milímetros más allá del área deteriorado. Esto con el fin de realizar seguridad en la remoción de todo el concreto defectuoso y permitir brindar una mayor integridad a la reparación. Luego, la preparación del área a reparar. Hay que efectuar un corte con una sierra alrededor del perímetro del área y este corte debe ser una profundidad mínima de 50 milímetros y la demolición se debe realizar con equipos apropiados. Luego, la preparación de las juntas. Antes de verter el material de reparación, vamos a colocar un injerto compresible de las juntas para evitar la adherencia entre las losas adyacentes y usualmente vamos a utilizar poliestireno extruido y con eso se va a asegurar que el espesor de la nueva junta sea igual a la junta existente. También tenemos la colocación del material de reparación y el material de reparación debe ser seleccionado tomando en cuenta requerimientos de puesto de servicio como espesor de la reparación y exigencias del proyecto, entre otras cosas. Con el fin de generar una reparación monolítica, vamos a recomendar el uso de adhesivos epóxidos tipo Hipotoc para la unión entre el mortero de reparación y el concreto existente. También cabe destacar que los morteros de rápida reacción son utilizados cuando una puesta al servicio rápido de este tipo de materiales pueden ser transmitidos desde las 2 horas posteriores a su instalación. También tenemos el curado, que para asegurar una reparación con la resistencia y durabilidad efectiva es necesario curar adecuadamente el mortero.
por lo cual vamos a recomendar el uso de una membrana de curado tipo Curacel para evitar la pérdida de humedad durante el proceso de colocación y se debe hacer de un retardante de evaporación tipo Eucobar como complemento antes del proceso de curado. Como último punto vamos a tener el sello de juntas que resulta indispensable este sello de juntas para el proceso de reparación y así evitará la entrada de humedad de las partículas y que no permitan la contracción y expansión adecuada del concreto y así ocasionando nuevos daños. Luego vamos a la preparación de a una profundidad total, que en sí se lo utiliza cuando hay grietas de gran profundidad, las losas son con rupturas de cuatro o más piezas y deterioro total de la pasta de cemento. A definir los límites de reparación, que los procedimientos usados para remover el concreto existente en sí no deben generar daños al concreto adyacente o a la base o subbase del pavimento, por lo cual vamos a recomendar aislar la zona donde vamos a reparar con un corte en sierra alrededor de unos 50 milímetros y un corte secundario de 30 milímetros. También se puede retirar el concreto deteriorado por medio de el izado y este método es el más recomendado porque genera menor impacto en el concreto circundante y después de aislar el área con la profundidad total, se instalan los pernos en varios puntos de la losa. Luego vamos a la preparación del área a reparar. Luego de en sí la remoción del concreto deteriorado, vamos a realizar una revisión de la base y su base con el fin de asegurar que ésta se encuentre en condiciones adecuadas para recibir el material de reparación. Y las juntas de aislamiento son configuradas en sí para asumir los diferenciales de movimiento entre un pavimento y una estructura. Luego la colocación de concreto de reparación, al igual que el mortero de las reparaciones parciales, la selección del tipo de concreto también dependerá de una serie de factores como el tiempo de puesta al servicio y el espesor del pavimento. Eh, También, en la mayoría de los casos, la apertura del tráfico del pavimento es un aspecto crítico y el concreto se debe vaciar tan pronto sea posible, ya que las lobevas estén instaladas y la base y subbase preparadas. Bajo estas condiciones es necesario usar un concreto tipo Fast Track. Continuando con los productos para curar nuestro pavimento, tenemos el Eucobar y el Curacel. El Eucobar está diseñado para ser usado como un retardante de evaporación en todo tipo de superficies de concreto y este material forma una película en sí continua, delgada, la cual va a prevenir la pérdida de humedad de la superficie. La ventaja de este producto es que mantiene la humedad en la superficie del concreto, previene la fisuración por contracción plástica y no afecta la adherencia de curadores o de otros tratamientos de pisos. Entre sus requerimientos dice que siempre se debe utilizar para proteger el concreto y no es un curador en sí. No diluye el producto más de lo especificado y que hay que aplicarlo solamente con un aspersor fino y no aplicarlo para capas muy gruesas. En cuanto al Curacel, es una emulsión de partículas de parafina para utilizarla como membrana curadora de concreto o mortero fresco. Entre sus ventajas tenemos que evita los efectos negativos de la evaporación del agua en la superficie del concreto y al evitar esto permite la mejor hidratación del cemento y permite controlar el agrietamiento de concreto o mortero. Entre sus requerimientos dice que es necesaria para garantizar 200 gramos por metro cuadrado y hay que protegerla de la lluvia antes de que se haya secado. Se podría decir que nuestro tema investigado podrá implementarse en el país en lo que respecta al mantenimiento del pavimento, ya que desde el punto de vista económico se desea mantener una estructura de pavimento en buen estado y que el costo de mantenimiento es mucho menor que el costo de rehabilitación mayor a la reconstrucción y también que evita los daños que penetran en las capas inferiores de la estructura y así acelerar el deterioro del pavimento. Además de que se podría profundizar el uso de los aditivos, ya que en sí estos aditivos son elaborados con químicos y pueden provocar irritaciones cutáneas u oculares y mediante una investigación se podría investigar sobre el uso de los aditivos naturales o uso de ceniza volcánica y así evitar ese tipo de perjuicios. Espero que les haya gustado mucho este video y les haya servido también. Hasta luego.